Muy buenas, estamos en el programa Vamos a Conversar. Les saluda Ana Melissa Valladares a través del Canal Universitario de la Cultura de la máxima casa de estudios. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la propiedad intelectual y la importancia que tiene para el desarrollo de la sociedad hondureña. Nos acompañan en esta ocasión el abogado Rafael Humberto Escobar de la Dirección General de Propiedad Intelectual de Honduras, el abogado Waldo Rivera, quien es catedrático de la asignatura de Propiedad Intelectual en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y el ingeniero Alberto Urbina, quien es el jefe del Departamento de Propiedad Intelectual e Innovación de la Dirección de Investigación Científica y Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para comenzar, vamos a formularles algunas preguntas. Abogado Waldo, ¿nos podría usted decir qué es la propiedad intelectual? Bien, muchas gracias, Ana Melissa. Qué bueno que podamos compartir este rato con el ingeniero Urbina, el abogado Rafael, y poder conversar sobre esta temática que es muy interesante. Pienso que para poder explicar lo que es la propiedad intelectual debemos remontarnos un poquito a la historia. El hombre, por lo general, siempre ha querido vivir mejor, siempre ha querido vivir cómodamente. Y así entonces empezó a desarrollar muchos inventos en el tiempo, desde la canoa que le servía para cruzar los ríos, desde luego la imprenta, luego los grandes inventos tecnológicos. Y eso permitió entonces que tanto la cultura como la comodidad llegara a cada hogar. Y así entonces podemos decir que la propiedad intelectual se refiere a esos grandes inventos o a pequeños inventos, como la licuadora que tiene una persona en su cocina, como el triturador para hacer chismol en la cocina, como también las computadoras o los paneles de energía solar. Van desde inventos pequeños a inventos increíbles, desde que se inventó la rueda hasta que el hombre llegó a la luna con sus naves espaciales. A eso se refiere parte de la propiedad intelectual. Pero ¿qué haríamos nosotros si no tuviésemos también un texto que nos transmitiera cultura, educación? Y esa es otra parte de la propiedad intelectual que nosotros denominamos los derechos de autor. ¿Y por qué se le llama propiedad intelectual? En primer lugar, porque es algo que es producto de la mente. Es una creación del ser humano que no es tangible. No es como construir una silla, sino que es algo que el ser humano desarrolló y que luego lo coloca o lo implementa a través de ciertos materiales y que nos lleva a la comodidad. El televisor, por ejemplo, es uno de los grandes inventos. Luego tenemos la computadora. Luego tenemos los programas de esas computadoras que nos permiten escribir, corregir nuestros errores en pantalla, y así entonces podemos ver que la propiedad intelectual comprende dos grandes ramas. Uno, lo que es la propiedad industrial, que se refiere a esas creaciones inventivas, tecnológicas, pero también tenemos el otro elemento de la propiedad industrial, que son las marcas, las denominaciones de origen, por ejemplo las que se utilizan para los vinos, para el café, para identificar que proviene de un lugar en particular. Y por el otro lado tenemos aquella parte de la propiedad intelectual que se denomina derechos de autor. En síntesis, Ana Melissa, es una exclusividad que le ha otorgado el Estado de Honduras y los estados a nivel mundial a través del reconocimiento de derechos a una persona que ha creado, que ha inventado, que ha elaborado un texto. Así que podemos ver que hay muchos elementos a través de las formas en las cuales se puede manifestar lo que es la propiedad intelectual. Muy bien, abogado Waldo, ya que menciona usted acerca de la exclusividad que un Estado le otorga a un inventor o a un creador, en estos casos, ¿nos podría el abogado Rafael Humberto Escobar, ya que representa en este sentido al Estado a través de la Dirección General de Propiedad Intelectual de Honduras, cómo es que el Estado gestiona la propiedad intelectual? ¿Qué actividades, qué acciones toma para estimular la actividad que es susceptible de la propiedad intelectual? Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con tan distinguidas personalidades, aquí en esta casa donde frecuentábamos cuando estudiante y que nos trae tantos y tantos agradables recuerdos. Melissa, muchas gracias por la pregunta, muy bonita su pregunta, muy amplia,
partiendo desde el punto que dice aquí el compañero, el abogado Waldo Rivera, que la propiedad intelectual está dedicada a la protección de todas aquellas creaciones del intelecto humano. El gobierno, o mejor dicho, la sociedad a través de los gobiernos, han creado una serie de regulaciones, de normas para proteger la propiedad intelectual. Tal y como lo decía el abogado Waldo, esto se remonta a muchos siglos atrás y desde esa época se vienen haciendo convenios internacionales. Honduras ha suscrito varios de esos convenios internacionales como el Convenio de París, el Convenio de Berna, y de esos principios fundamentales que rigen la propiedad intelectual deriva ciertas ordenanzas para nuestros países que nosotros desarrollamos en leyes y reglamentos. Y es así que el Estado de Honduras también, al firmar estos convenios, tiene una obligación a índole internacional como a nivel local. Y para ello también creamos las leyes nacionales que rigen la materia, como la Ley de Propiedad Industrial, la Ley del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos, y la Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio, que son complementarios a los principios que derivan de estos convenios internacionales. El Estado, para el caso, también trata de darle difusión y conocimiento al tema a través de la formación para la observancia. Tenemos responsabilidades a nivel mundial con la observancia y evidentemente para garantizar los derechos de propiedad intelectual a nivel nacional. Así por eso nosotros, dándole difusión al tema, participamos en eventos tan bonitos como el presente. Estamos fomentando lo que se llama una Academia Nacional de Propiedad Intelectual, en la cual ustedes también han participado. También fomentamos que a través de organizaciones internacionales se realicen aquí que se realicen aquí seminarios y otro tipo de eventos para darle conocimiento al tema. Y evidentemente ejercemos lo que es la función registral, que es donde ya queda protegido el derecho, se dará un derecho exclusivo, tal y como lo dijo el abogado Waldo. Bueno, y ya una vez, o partiendo, mejor dicho, de la égida gubernamental, de qué es lo que el Estado hace para proteger todo lo que nuestro intelecto puede generar, ahora es oportuno saber qué hace la academia, qué papel juega la universidad en este campo, para lo que el ingeniero Alberto Urbina nos va a comentar por parte de la Universidad Nacional Autónoma qué acciones y qué gestión se le está dando a la propiedad intelectual, cómo viene a cobrar vida la propiedad intelectual dentro de la esfera académica. Bueno, gracias por invitarnos a compartir de este conversatorio con estos amigos muy estimados, el abogado Waldo y el abogado Rafael, respecto a este planteamiento de qué está haciendo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en términos de gestión de la propiedad intelectual. Vale destacar que a pesar de que la universidad desde hace muchos años en la carrera de Derecho se ha venido impartiendo una cátedra sobre propiedad intelectual, en la Facultad de Derecho, también es cierto que la propiedad intelectual ha estado subutilizada, pero más que subutilizada, ha existido prácticamente un vacío de conocimiento sobre la propiedad intelectual, y ese vacío de conocimiento nos ha conducido a un subaprovechamiento de la propiedad intelectual, de forma tal que a partir de estos últimos 6 años de la nueva administración en la universidad y con el resurgimiento del apoyo
a la investigación científica y tecnológica, también aparece en escena la revalorización de la propiedad intelectual. Aquí vale la pena destacar que este proceso ha venido evolucionando para justipreciar la propiedad intelectual, más bien debido a un relacionamiento internacional que la universidad ha venido construyendo a través de la Dirección de Investigación Científica. Yo recuerdo que hace más o menos 5 años nos invitaron a participar en un esfuerzo conjunto de 18 universidades de América Latina y 4 universidades de Europa para empezar a estructurar y consolidar una red de propiedad intelectual en universidades de América Latina y Europa. Y a partir de ahí se empieza a configurar toda una plataforma estratégica para empezar a construir cultura en propiedad intelectual. Y cuando hablo de cultura en propiedad intelectual, me refiero a la dimensión del conocimiento, a la de protección, a la de gestión y la transferencia de la propiedad intelectual. Y creo que se ha avanzado. Yo he percibido que en los últimos años ya los investigadores no solamente están preocupados por publicar sus resultados de investigación científica, ya han empezado, producto de las jornadas aceleradas de capacitación que ha impartido la Dirección de Investigación Científica, si deben de publicar de inmediato o deben de proceder a analizar si hay aspectos de propiedad intelectual comprometidos que deban de proteger. De manera pues que en la parte de conocimiento han habido avances muy sustantivos, tanto de parte de los profesores como de parte de los gestores y o tomadores de decisiones de la universidad. La otra parte es que todavía seguimos, creo que periféricamente aprovechando todo el potencial de la propiedad intelectual a raíz de que todavía no existe una conciencia sólida en este tema. Y si no existe conciencia sobre cómo explotar la propiedad intelectual, todavía no tenemos una idea clara y una estrategia bien definida de cómo transferir los resultados de investigación científica y desarrollo tecnológico sin antes pasarla por el escrutinio de la propiedad intelectual. Sin embargo, se está trabajando y creo que se está avanzando y se ha avanzado mucho. Muy bien, ahora, ¿podrían decirnos cuál es la normativa especial de propiedad intelectual que se ha generado y cómo el sector privado y la academia han aprovechado esta normativa? La verdad es que las regulaciones en materia de propiedad intelectual en Honduras ya datan desde muchos años atrás, desde el año de 1890. Tenemos registro de la propiedad a partir de 1902, tenemos las primeras antecedentes de registro de marcas por ese año también de 1906. Y desde esa primera legislación ha venido evolucionando nuestras leyes hasta lo que tenemos actualmente, que consideramos que tenemos una ley bastante moderna en el país, una ley que recoge todos los principios universales sobre la propiedad intelectual, consensuada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y otros organismos que tienen que ver con esto. Como todos ustedes saben, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual es un órgano de las Naciones Unidas que toca específicamente estos temas relativos a la propiedad intelectual. Fíjese que yo le quiero comentar que precisamente en esta materia uno diría, ¿cuál es la materia en el país que está más regulada por convenios internacionales? Pues la materia que más convenios internacionales tiene es precisamente la propiedad intelectual.
Son 21 convenios internacionales los que el Estado de Honduras ha ratificado y ha aprobado. Y tenemos 3 leyes que desarrollan esos grandes principios también a nivel nacional, como reitero, la ley de propiedad industrial, que data de 1999, la ley del derecho de autor y la ley de los derechos conexos. Actualmente, ahora, Rafael, también es importante destacar que este derecho también se protege, tiene rango constitucional. Y eso es muy importante. O sea, imagínense qué nivel de importancia le dio el legislador para colocarlo en la Constitución de la República como un derecho individual, así como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad. Imagínate. En efecto, tal y como lo dice el abogado Waldo, precisamente la regulación primigenia que tiene esto se encuentra en la Constitución de la República. Y es así que la Constitución de la República prohíbe los monopolios, los monoxomios, y nos damos cuenta, mucha gente dice, el derecho de propiedad intelectual es un derecho exclusivo y casi monopólico. Y hay muchos pensadores que consideran esto que en efecto es cierto, pero con ciertas limitantes. Es un derecho exclusivo, pero temporal. Se da con carácter temporal, ¿a cambio de qué? De que la persona que registre un derecho de propiedad intelectual en un determinado momento, en un espacio de tiempo, pueda devolver ese derecho y esto pueda ser aprovechado por la sociedad, tal y como sucede con las patentes, ¿no? Las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, que se protegen por un tiempo determinado, el caso de la patente por 20 años en nuestra legislación, los diseños industriales y por 5 años que pueden renovarse por 2 periodos consecutivos, y una vez que estos ya pasaron a ser del conocimiento público y su vigencia feneció, pueden ser utilizados por cualquier otro. Por eso hablaba, y actualmente también, qué interesante el tema del convenio de Beijing, que recientemente se ha adherido a nuestro país, y esto tiene que ver con el arte cinematográfico. Creo que era una de las materias que en propiedad intelectual no había sido objeto de una regulación y que ya se ha venido debatiendo en el seno de las naciones, cómo proteger este bien que todos nos divierte, nos instruye y que se invierte en millones y millones. Ahora, Rafael, ingeniero, Sí. el problema es que yo pienso que tenemos un marco sobre propiedad intelectual tan amplio que protege prácticamente todos los géneros, pero realmente hay una falta de aprovechamiento de la empresa privada. Por ejemplo, está bien la cinematografía porque tenemos que proteger, son bienes intangibles, pero ¿qué pasa con la parte farmacéutica? ¿Qué pasa con la inventiva mecánica sobre los alimentos, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que no ha habido un aprovechamiento. ¿Qué piensa? Bueno, en las condiciones de Honduras estoy de acuerdo con usted. Sin embargo, en los países con otro nivel de desarrollo, esto de la propiedad intelectual es parte de la cultura de las empresas. En nuestro país, pues los rezagos que tenemos, no solamente en materia de propiedad intelectual, yo diría que tiene que ver con una cosmovisión de las empresas mismas. El mismo Estado no promociona precisamente las oportunidades que ofrece la propiedad intelectual, no solamente para proteger, sino también para aprovechar, para explotar, para convertir a la propiedad intelectual en factor de desarrollo. Y es más... Como por ejemplo el caso de los bancos de patentes, de informaciones de patentes, ¿verdad? Claro, y esto de los bancos de patentes, diríamos que es una manifestación más de la incipiente cultura que tenemos en propiedad intelectual. Lo que más prima en la empresa privada es el temor de, por un lado, de registrar su propiedad intelectual, porque cree que se pueden apropiar de ella. Bueno, en cierta medida pueden tener razón,
pero lo que sí es cierto es que esto es más bien producto del desconocimiento de las ventajas que les otorga la propiedad intelectual a las empresas. Y lo podemos ver en la academia incluso. Usted ve todas las carreras deberían de incorporar en el currículo de las carreras transversalmente el tema de la propiedad intelectual, y los investigadores deben de tener conciencia de que, bueno, antes de publicar hay que ver si nosotros debemos de proteger. El otro asunto es sobre lo que ya mencionaba el abogado Waldo, de las oportunidades que nos ofrecen las bases de patentes. Por ejemplo, nosotros en la misma universidad, gracias a la cooperación que tenemos de parte de la Dirección General de Propiedad Intelectual y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, no estamos aprovechando correctamente las bases de datos, y esto luego lo vamos a tener que abordar con un poquito más de profundidad. Bueno, como se ha visto, hay esfuerzos que se han realizado desde la academia, desde el Estado y desde el sector privado. Ahora es momento de hacer una pausa, pero ya vamos a regresar con su programa Vamos a Conversar. Siga con nuestra sintonía. Esta es la Casa de la Ciencia, lugar donde se produce conocimiento. Bienvenidos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muy bien, regresamos de esta breve pausa. Con su programa Vamos a Conversar. Seguimos platicando con nuestros invitados especiales acerca de la importancia de la propiedad intelectual en el desarrollo de la sociedad. Pero ahora quisiera que nos comentaran un poquito acerca del uso y la explotación de la propiedad intelectual. Melissa, me gustaría entrar a mí. Mire, uno de los elementos que yo considero que nos hace falta es transmitirle a la población qué es, cómo se debe entenderse la propiedad intelectual. El problema es que cuando a veces se habla de propiedad intelectual se habla mucho léxico jurídico, pero hay cosas bien sencillas, como por ejemplo, podría decirle que las personas que trabajan en Infop, mecánicos, industriales, desarrollan inventos y tendrían derecho a tener una protección. Igualmente podríamos decir que las personas, un ejemplo, en La Campa encontré artesanos que en su producto de arcilla tienen una campana y una letra, dos letras, LC, significa La Campa. Ellos podrían tener la exclusividad como una marca colectiva de la población de La Campa y solamente ellos pueden utilizarla. Y así entonces encontramos otra pregunta que yo haría, y es por la falta de conocimiento sobre la protección. ¿Hay inventores o no hay inventores en Honduras? Porque si nos tiran, yo digo, si a mí me tiran al África, no puedo ni encender un fósforo, ni hacer un fósforo. Entonces tendría que volver como los primitivos. Usted que se maneja, y usted que se maneja en ese ámbito de la propiedad intelectual, de protección del gobierno, ¿qué opina sobre eso? ¿Hay en realidad inventores? En efecto, Waldo, yo te quiero decir de que comparto contigo, incluso como comparto también con el ingeniero, cuando él hizo su tema de introducción, dice que aquí tenemos un problema de que la propiedad intelectual se ha tocado así muy someramente. Diríamos, es un tema casi desconocido en la población nacional, no solo en el ámbito académico, no, estamos hablando en el ámbito de la sociedad en términos generales. Yo creo que nuestro reto mayor sería más bien dar a conocer la propiedad intelectual, empezar desde ingresar desde las escuelas, empezar desde los colegios, la academia. Creo que ir formando, así como tiene un valor la propiedad tangible, como la propiedad raíz, como un coche, como un reloj, como una joya, yo creo que la propiedad intelectual ha demostrado últimamente que sus valores van más allá de esos alcances.
Por ello, podríamos hablar, viendo a Melissa, ahorita ella anda con una muy bonita camisa. Tú sabes que Melissa anda una camisa, pero esa camisa es de una marca. En su camisa yo puedo ver que hay un diseño muy especial en su botonadura, en sus solapas. Esos son diseños industriales. La gente los ve constantemente. Anda unas joyas que pueden ser obras de arte. Por ejemplo, tú andas un saco muy elegantemente vestido, tiene su propia marca. Eso es propiedad intelectual. Estamos utilizando un micrófono, estamos haciendo uso de una serie de propiedad intelectual. La gente creo que es ahí donde la debemos de Ingeniero, acercar. solo para comentarle acá, Rafael, el modisto, el diseñador que hace una prenda de vestir, tiene derechos de propiedad intelectual, o sea, por un diseño industrial de su vestimenta. Entonces, ¿qué pasa? O sea, hay creadores, hay inventores. Bueno, abogado, en este tema de la propiedad intelectual, si bien es cierto, ha sido tratado como que si fuese nada más una exclusividad de los abogados y los abogados por extensión, pues aplicando las leyes que rigen la propiedad intelectual, pues llegan hasta los beneficiarios. Yo creo que aquí lo que debe de haber es un desdoblamiento de esa forma de tratar la propiedad intelectual. Por ejemplo, a mí me preocupa cuando a muchos sectores creen que la propiedad intelectual es precisamente un intangible protegido, pero solamente para aquellas expresiones tecnológicas, solo para aquellos que escriben libros, solo para aquellos que hacen investigaciones científicas o son capaces de escribir una partitura y ponerle música. No, a mí me parece que y es responsabilidad del Estado y de la universidad en primera instancia, no quiero con esto excluir a la empresa privada, pero dicen que no se puede valorar las cosas en su justa dimensión si no se conocen. Nosotros debemos de trabajar en la construcción de un conocimiento sobre la propiedad intelectual que nos pueda llevar a identificar el valor de uso y el valor de cambio. Es decir, hay un valor jurídico, hay un valor cultural, pero hay que enseñarle también a la gente a identificar el valor económico de la propiedad intelectual. Y es aquí donde creo que vamos a tener que conversar de un esfuerzo que se viene practicando desde el año 2013 con este decreto creo que se refiere a usted a la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual. Sí, por favor. Exactamente. Bueno, yo no sé si el abogado Rafael quisiera empezar a contarnos realmente cómo se está concibiendo esa estrategia de propiedad intelectual a nivel de país. Bueno, casi retomando el tema, yo decía que tenemos un problema que es la falta de conocimiento en la población en general de cuáles son sus derechos en esta materia, de cómo protegerlos y cómo llegar a generar un efecto que compense la inversión hecha. Precisamente el gobierno, sabiendo de estas y siguiendo también una tendencia que es internacional, con la ayuda de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, se ha dado a la labor, como usted dice, de elaborar, con todos los factores que intervienen en el campo de la propiedad intelectual, lo que es la Estrategia Nacional de la Propiedad Intelectual, de la cual también la Universidad Nacional Autónoma de Honduras fue partícipe. Tuvimos el apoyo suyo, creo que el abogado Waldo también tuvo este apoyo. Y incluso esto hace un enfoque general de la propiedad intelectual. Desde eso que yo venía mencionando, cómo incursionar en lo medio educativo, cómo incorporar en los pensus universitarios, en los de los posgrados, cómo incursionar en el ramo salud, que hemos hablado de propiedad intelectual y no hemos hablado de la propiedad intelectual y la salud.
No hemos hablado de temas tan controversiales como es una falsificación de un producto o un medicamento que ya va atentando contra la salud pública, contra el medio más preciado que tiene el Estado y al cual nos debemos, ¿no? Y creo que toda la sociedad, como lo es la vida. Pero como el tema también usted tiene profundo conocimiento de ello, también yo quisiera que usted nos hablara un poquito de cómo se maneja también esto y cómo se concatena en el ámbito universitario. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Creo de que podemos tener una estrategia muy bien elaborada, pero si no buscamos la forma de llevarla a la práctica, de nada sirve. Mire, cuando yo al final miré el documento de la estrategia, abogado, sentí una satisfacción muy grande porque pensé que podríamos ganar tiempo a una marcha muy acelerada, porque una de las cosas que me llamó la atención es que la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual está alineada con la visión de país y el plan de nación. Pero más aún, cuando yo veo en la estrategia los grandes componentes estratégicos en el área de la educación, en el área de la cultura, de la salud, del medio ambiente, de la producción y la productividad, de la observancia y de la protección. Entonces, ¿y cómo eso se estructura de tal forma que le queda clarito a usted cómo ir construyendo conocimiento, cómo ir valorándola para la protección, cómo definitivamente empezar a identificar oportunidades de uso y de explotación? En realidad ahí tenemos un verdadero factor de desarrollo de la sociedad y la empresa. Y yo espero que en el corto plazo esa estrategia nacional empiece realmente a llevarse a cabo en el país. Con las disculpas, abogado Waldo, ya que él hizo alusión, también quiero decirle que precisamente el gobierno, el Instituto de la Propiedad, la dirección para la cual trabajamos, estamos enfocados en llevar a cabo esa implementación. Es un reto, es un enorme reto que nos estamos imponiendo porque aquí se deben de equilibrar y concatenar un montón de instituciones, de la empresa privada, la academia, y precisamente el gobierno tuvo a bien aprobar esto mediante un decreto ejecutivo que ya sabemos todos que es firmado por el presidente de la República en Consejo de Ministros, precisamente para darle un valor de fuerza legal. Tenemos ese reto y en ese reto yo creo que no solo es el gobierno el que está involucrado en esto, sino que somos todos y en su momento estaremos haciendo la gran convocatoria para que esto se lleve a un feliz término. Quiero preguntarle al abogado, ¿cómo cree que la Universidad Nacional, a partir de todo ese marco legal nacional e internacional, está haciendo lo propio en términos de normativa y estrategia en la universidad en materia de propiedad intelectual? Mire, es interesante, ingeniero, y usted lo decía hace unos minutos, cuando mencionaba que la asignatura de propiedad intelectual se veía en las aulas y básicamente en la Facultad de Derecho. Yo recuerdo que estudié porque fue mi orientación en el área mercantil. Muy severamente. Sí, por encima. Pero aún así ha pasado tanto tiempo para que nosotros logremos consolidar una idea y que la universidad entienda que es el semillero, es la genialidad, o sea, es el sumum del pensamiento hondureño y que debe explotarse todo este marco legal. La universidad, entiendo, está con un proceso a través de la Dirección de Investigación Científica y Posgrado, implementando algunos manuales para incentivar a la comunidad universitaria y entiéndase comunidad universitaria, estudiantes, docentes, investigadores y cualquier otro colaborador, becarios y todo, para que puedan desarrollar o crear
con mayor seguridad, sabiendo que la universidad les puede patrocinar, les puede ayudar. Y entiendo también que el Consejo Universitario también está trabajando en un marco regulatorio de toda la comunidad universitaria, y eso es lo que debemos hacer. Pero no nos sirven las leyes si no las echamos a andar. Y eso es muy interesante lo que usted ha tocado, abogado Waldo. Y a mí me gustaría traer a colación, porque como usted bien lo ha dicho, la genialidad humana, el intelecto humano, la actividad humana es inherente, y haya o no haya normativa, siempre se están generando creaciones, siempre los estudiantes, los docentes, los investigadores, incluso los empleados son creativos. Y yo quisiera saber qué resultados concretos hemos obtenido y qué se está buscando hacer desde la universidad, desde el Estado, desde el sector privado con estos resultados. ¿Cómo se pueden ser visibles? Si usted me permite empezar opinando sobre el particular, pues yo pienso que en este tema de la propiedad intelectual, y dándose que la sistematización de este tema es de reciente creación, la Universidad Nacional Autónoma le ha confiado a la Dirección de Investigación Científica la gestión de la construcción, más bien, de este sistema de propiedad intelectual, pero como la propiedad intelectual no se puede ver como que si fuera un estamento separado de todas las demás actividades, incluso docentes, de investigación y de vinculación, cuando hablamos de transferencia, ¿no? En ese caso particular, yo veo avances muy importantes de parte de la Dirección de Investigación Científica, donde incluso en el sistema universitario de investigación científica se puede leer claramente la preocupación que hay por los activos intangibles que genera la universidad, su protección, su uso y explotación. De tal forma que en los últimos años se han venido construyendo escenarios de taller para que los profesores empiecen realmente a preocuparse por la protección y la explotación de la propiedad intelectual. Ahora mismo venimos de un curso sobre las spin-off e incubadoras de empresas, que estos son mecanismos de transferencia que, producto de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, ya los profesores y los estudiantes pueden ir materializando sus resultados y o productos en cosas que van a servir para crear nuevas empresas, para crear nuevos empleos y desde luego para contribuir a la generación de conocimiento. Muy bien, estábamos hablando y le estaba comentando de unos estudiantes universitarios de la Autónoma que estaban en una feria científica. Y les decía que pareciera que no hay inventiva en la universidad, pero el problema, sí la hay, el problema es que no se exterioriza. Y acá, cuando yo llego a esta feria científica, encuentro unos estudiantes de ingeniería que habían hecho un sistema para medir los sismos, una réplica para los sismos o terremotos, similar a la escala de Richter, por ejemplo. Y me llamó la atención, habían dos inventos expuestos por estudiantes universitarios. Y entiendo que actualmente también tenemos, por ejemplo, los sensores de luz, que es un sistema de apagado. Una vez que no se encuentra a nadie en el aula, el sistema detecta y apaga automáticamente, y eso nos permite ahorro de energía. ¿Dónde se desarrolló? En la universidad. La gente no conoce estos nuevos inventos o no se han exteriorizado. Creo que también el CURLA ha trabajado en algo, ingeniero, sobre eso. Sí, en realidad a veces son invenciones que parcialmente pueden tener una connotación de innovación, ¿verdad? Y aún dentro de la innovación usted sabe que está la
la arista rupturista, que es cuando realmente en el estado de la técnica ese invento no existe. Pero nosotros llegar a tener ese tipo de invenciones, aún en los países industrializados, es complejo, no digamos en las condiciones nuestras. Sin embargo, tenemos muchas oportunidades a partir de los procesos de investigación científica. Cuando nosotros generamos un conocimiento básico, no nos preguntamos si nos va a servir o lo vamos a utilizar para resolver un problema, ¿verdad? Práctico o para satisfacer una necesidad, porque lo que nosotros queremos es llenar un vacío de conocimiento, generar un nuevo conocimiento. En el caso de la investigación aplicada no, y ahí es donde la universidad ha empezado precisamente a darle un apoyo muy importante a los que les gusta el área tecnológica por su misma naturaleza de formación profesional. Entonces, estamos dándole énfasis a la investigación aplicada, y esa investigación aplicada sí nos mete en el plató del desarrollo tecnológico, donde sí ya tenemos oportunidades de generar soluciones importantes susceptibles de protección de propiedad intelectual. Y si me permite, es a eso a lo que queremos llegar en este tercer bloque, hablar justamente de la protección y la transferencia de estos desarrollos tecnológicos. Pero ahora mismo es momento de ir a una segunda pausa, pero esperamos que sigan con nuestra sintonía y ya vamos a continuar con este programa, vamos a conversar. Esta es la Casa de la Ciencia. Lugar donde se produce conocimiento. Bienvenidos A la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estamos de regreso de la pausa. En ese su programa vamos a conversar del Canal Universitario de la Cultura. Quisiera, abogado Humberto, que nos pudiera ampliar un poquito más acerca del uso y la explotación de la propiedad intelectual. Mira, la verdad es que hay diferentes formas de hacer uso de la propiedad intelectual. Muchos dirían, desde el punto de vista de los usuarios que acuden a nuestras oficinas, es meramente la función registral, es decir, yo registro mi marca y la protejo de una posible vulneración como propiedad que tengo. Pero más bien, en ese sentido yo te podría decir, tenemos más de 160.000 marcas registradas en el país. Le podría decir que tenemos 5.626 patentes, incluyendo dentro de ellos casi un 20% en modelos de utilidad. Tenemos diseños industriales. Y hablando también de la parte creativa que tú decías, Waldo, sí existe, por supuesto que hay creativos en Honduras, por supuesto que hay investigación. Para el caso, te diré que en Honduras llevamos, de esas 5.000 que llevamos, un 15% son registros nacionales. Son registros nacionales. Y te quería señalar también que esa es la otra preocupación, dice, ¿por qué debo registrar la patente? Bueno, la patente se registra en el territorio nacional, igual en la marca, porque la ley es territorial. Una marca o una patente solo puede ser utilizada dentro del territorio o protegida dentro del territorio. Si yo requiero utilizar una marca fuera del territorio, debo ir a registrar allá donde va a ser usada, porque si no corro el riesgo de que alguien se anticipe y me lo registre. Por otro lado, también hablaba de que cuando una patente también se protege por 20 años y cae en el desuso, y es precisamente cuando nosotros hablamos mucho de este tema de la transferencia de tecnologías. Esta es una de las maravillosas oportunidades con que contamos en Honduras para hacer transferencia de tecnología, para hacer un buen uso de la propiedad intelectual. Es así que el gobierno, a través de colaboración siempre de organismos internacionales, hemos trabajado mucho en lo que son los centros de apoyo a la tecnología e innovación. ¿Qué es esto? Bueno,
Incluso el abogado Waldo tocó este tema el otro día y muy acertadamente, recuerdo yo, decíamos de que en el mundo hay aproximadamente 70 millones, poco más o menos, de patentes registradas a nivel mundial. En Honduras tenemos 5.656. ¿Qué sucede? En Honduras solo están protegidas esas 5.000. Las otras patentes no están protegidas por nuestro país, por lo tanto, esa información es del conocimiento para toda la humanidad. Y ahora, nosotros podemos acceder, Waldo, precisamente a través de estos centros de apoyo de tecnología e innovación. ¿Qué son los centros de apoyo de tecnología a la innovación? Yo voy a ceder la palabra en este caso al ingeniero Urbina para que él nos hable el tema, porque él tiene una experiencia magnífica, porque fue el primer centro de apoyo de tecnología e innovación que fue creado en Honduras y hoy por hoy es uno de los centros insignes. Hemos logrado crear ya en el país cerca de 11 centros de tecnología y hoy ya existe una red CATI a nivel centroamericano y República Dominicana. Quizás el ingeniero Urbina nos pudiera ampliar un poquito acerca de lo que es esta red CATI, acerca del uso que se le da a estas bases de datos. Bueno, los CATI, incluso en Honduras, desde que se empezaron a organizar, a esta parte han sufrido evolución a tal extremo que el CAT, nosotros como Universidad Nacional Autónoma de Honduras, somos beneficiarios de ese programa de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que luego es gerenciado por la DIGEPI, ¿no? Y en sus inicios yo recuerdo que empezamos como un centro de información, ¿verdad?, para apoyar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, y encontrábamos pues alrededor de 10.000 revistas científicas y bueno, y con acceso a más de 70 millones de patentes. Pero en la medida en que hemos venido evolucionando, los CATI, por lo menos el CATI nuestro, han venido abriendo nuevos servicios, como por ejemplo asesoría para el diseño de proyectos, tutorías para el desarrollo de los proyectos, la formulación de proyectos para concursar por recursos económicos a nivel nacional e internacional. Y luego se está trabajando ya en las bases técnicas para que los CATI empiecen también a hacer plataformas de transferencia tecnológica. Porque la transferencia tecnológica no es en sí solamente tomar la decisión de identificar los beneficiarios y luego darles la tecnología, ¿verdad?, que está protegida por propiedad intelectual, sino que implican otro tipo de asuntos que ya luego, después de que el abogado Waldo Rivera pueda darnos sus aportes sobre el particular, podemos retomar, ¿no? Mire, ingeniero, sí, es importante que la gente no conciba a la propiedad intelectual como un tabú, como un stop. En realidad hay oportunidad de transferencia de tecnología sin tener que pagarla. Así, por ejemplo, todo invento que no está protegido en Honduras por patente, puede legalmente alguien utilizarlo y explotarlo en el país. Sí. Siempre y cuando, evidentemente, pero nos meteríamos en un tema muy complicado del derecho de prioridad, y eso no lo vamos a hablar acá porque la idea es llevarle el conocimiento a la gente de que no toda propiedad intelectual necesariamente implica exclusividad, salvo que esté protegido en Honduras. Pero también quiero, ingeniero, hablar que tal vez nos ubicamos mucho en el tema de la tecnología o patentes, pero también hay en el tema de los derechos de autor. Correcto. Por ejemplo, todos aquellos libros de Julio Verne, cualquier persona lo puede reproducir siempre y cuando respete el derecho moral del autor. Así es. Sin ningún costo patrimonial que tenga que pagarle a alguien, puede reproducirlo. ¿Y nos podrían comentar qué es el derecho moral del autor? Bueno, vamos a hacerle acá a Rafael. Realmente el derecho de autor se subdivide a la vez en dos grandes derechos. Un derecho moral que llamamos, y el derecho moral es aquel que atañe a la personalidad misma del actor. Es decir,
y más que está vinculado con lo que llamamos el derecho de paternidad. Yo soy el padre de esta obra, es decir, es el derecho que le da a él la propiedad de su creación, pero también tenemos la otra gran división que son los derechos patrimoniales, y los derechos patrimoniales son precisamente la forma en que puede explotarse la obra. Rafael, ¿Cómo se traspasan los derechos? quiero reafirmar esto del derecho moral porque es muy importante. Sí. El derecho moral es reconocerle al autor su nombre o su autoría. Claro. Así, por ejemplo, si hablamos de un hondureño, Roberto Sosa, y yo transcribo parcialmente el poema Los Pobres, de su libro Los Pobres, o de La Casa de la Justicia, yo tengo que hacer una cita y decir, autoría, el señor Sosa. Claro, y este derecho no prescribe en el tiempo, es decir, toda la vida va a pertenecer al autor. Tampoco no puede enajenarse, el derecho de autor moral no puede enajenarse. Ni puede borrar. Ni se puede borrar, por supuesto, y siempre constituiría una violación reputarse, sin serlo, el autor de una obra. Así es. Gracias por el apunte. De ahí de donde nace la obligación del estudiante, del docente que utiliza una de estas obras, el hacer referencia a su autor para justamente no caer en esta infracción denominada plagio. Así Exactamente. Es. Además, quisiera saber, ingeniero Urbina, ¿cómo la universidad, en estos casos de que lleguen a haber resultados susceptibles de protección, hace o respeta estos derechos, tanto el patrimonial y el derecho moral? ¿Qué instrumentos lo regulan y cómo se concibe? Bueno, ya al inicio de este diálogo, de este conversatorio, el abogado Waldo rápidamente se refirió precisamente a todo un esfuerzo normativo que en el marco de las políticas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se ha venido haciendo de forma tal que en este momento el reglamento está a punto de convertirse precisamente en normativa, y en esa normativa se justiprecia el valor de la propiedad intelectual en todas sus dimensiones, ya se trate de obras artísticas, literarias o científicas. Y ahora nuevamente tomamos el tema de la propiedad industrial. Él decía que bueno, ya está circulando los manuales de la propiedad intelectual. Y sí, los manuales de propiedad intelectual ya prácticamente le están dando a usted procedimentalmente todo lo que atañe precisamente a la observancia y al cumplimiento del marco normativo de la propiedad intelectual en Honduras. Sin embargo, yo me quedaría insatisfecho de este conversatorio si no retomara el tema de las oportunidades que nos dan las bases de datos internacionales a las cuales tenemos acceso a través de los CATI. Mire, el país, una vez que nosotros logremos crear conciencia del valor económico, del valor cultural y del valor jurídico de la propiedad intelectual, vamos a poder acortar la distancia del desarrollo en este país, porque ahí, en esas bases de datos, tenemos oportunidad de accesar al conocimiento de última generación, a soluciones tecnológicas que no nos costarían más que el esfuerzo de bajarlas y adaptarlas a nuestra realidad. ¿Quiénes se benefician de esto? En primer lugar, la calidad de la educación superior en este país y la educación en general, la calidad de los conocimientos que generemos, la calidad de las soluciones que transfiramos, y la sociedad y la empresa definitivamente son los beneficiarios primarios de esto. Yo excito nuevamente a la empresa privada, al Estado y a la academia para que nosotros aprovechemos racionalmente esa oportunidad que podemos tener de hacer desarrollo de gratis. Estimados invitados, ya a manera de conclusión y retomando lo que el ingeniero Urbina acaba de mencionar, ¿cómo podrían ustedes visualizar
la construcción y el fortalecimiento de la cultura de la propiedad intelectual en la sociedad hondureña y en la universidad? Bien, yo pienso que deberíamos de comenzar con los kinderes y primaria. Usted tiene que sembrar para que esa semilla germine. Eduquémosle. Decía en aquella conferencia que 3 reglas para generar conocimiento: la imaginación y la curiosidad de un niño, la voluntad y la fuerza del joven, y la paciencia y la sabiduría del adulto. 3 reglas. Comencemos desde los pequeños, eduquémoslos, digámosle lo que implica crear, cómo solucionar un problema, y ahí vamos a empezar a desarrollar. No tan lejos, o sea, no a tan largo plazo, porque tenemos ya un conocimiento, como bien lo decía el ingeniero, ya dado. Ya podemos producir en Honduras, por ejemplo, cuestiones farmacéuticas como contra el SIDA, que no han sido patentados en Honduras y que son carísimos para el Estado. Y como no fueron patentados en Honduras, pero están patentados en Alemania, Europa, Honduras, bien, la universidad podría producir esos a través de la Facultad de Química y Farmacia. Y aún existiendo una patente vigente, todavía cabe la posibilidad de que el Estado, debidamente fundamentado en estos casos, por razones, establecer una licencia obligatoria, sí, o una importación paralela. Sí. O sea, la propiedad intelectual no es un valladar. Consideramos que la propiedad bien utilizada es un factor clave para el desarrollo. Es una oportunidad para el país. Sí, así es. Y creo que la política del Estado va encaminada, y de la misma universidad va encaminada hacia ese plan de nación, ingeniero abogado Rafael, que yo creo que lo hemos mantenido dormido por mucho tiempo. Si Honduras entiende, si las autoridades entienden que solo a través de la innovación vamos a dejar de comprar tecnología extranjera y cara, y que podemos sacar al país adelante, en ese momento hemos sembrado la base para hacer de nuestro país un país desarrollado. Ya para terminar, quisiera agregar que el desafío es seguir construyendo conocimiento sobre la utilidad, sobre la importancia y utilidad de la propiedad intelectual, y además haciendo una buena gestión para ir empoderando el tema de la propiedad intelectual, y luego que pueda ser aplicado en las obras que hacen nuestros autores o escriben nuestros autores, y además las creaciones producto de la creatividad y la investigación tecnológica, para que podamos entonces sacarle partido a la propiedad intelectual en la academia, en el Estado, en la sociedad y en la empresa. Yo quisiera también aprovechar este espacio para invitar al pueblo hondureño, a la sociedad, en nuestras oficinas, la Dirección General de Propiedad Intelectual, hay una política desde el Director General de Puertas Abiertas. Estamos para servirles, abóquense a nosotros, con el mayor de los gustos les atenderemos en cualquier consulta que ustedes requieran. Y quiero agradecer sobre todo por esta invitación para esta plática con personas tan conocedoras de este tema. Me parece que ha sido una plática muy bonita. Hemos visto que poco a poco vamos dando pasos, yo no diría grandes, pero sí pequeños, cortos, pero yo creo que en forma positiva, para ir construyendo una verdadera cultura de un uso real de la propiedad intelectual. Muchas gracias por haber compartido en este espacio y haber aportado de su conocimiento. Ha sido un gran placer haber compartido este interesante tema que nos importa a todos. Estuvo con ustedes Ana Melissa Valladares. En este su programa vamos a conversar del Canal Universitario de la Cultura UTV.